Supercrack Estrella presenta La cara fantasma en la fotografía del año 1943. Google Art Alemania. Bamberg, una de las ciudades más bonitas y carismáticas del sur de Alemania, donde aparece esta extraña fotografía del histórico del Google Art, de lo que parece la figura de un hombre. Esta imagen a vista de pájaro del año 1943 en Bamberg muestra una figura extraña, una bruja, o quizás un brujo si tenemos en cuenta la historia de este pueblo con las brujas podría ser. Los juicios de brujas de Bamberg y la carta de Johannes Junius. Durante la Guerra de los 30 años, 1618-1648, miles de personas fueron quemadas en la hoguera por brujería en todo el Sacro Imperio Romano Germánico. Una de las peores cacerías de brujas ocurrió en Bamberg, en Baviera, entre 1626 y 1631. Entre 300 y 600 fueron asesinados. Este es un grabado de una prisión de brujas, Maleficaus, en Bamberg. Vale la pena señalar que, aunque una gran cantidad de supuestas brujas fueron ejecutadas en Europa en los siglos XVI y XVII, la mayoría de las muertes se debieron al pánico masivo en unas pocas comunidades separadas. El hecho de que se construyera una prisión de brujas en Bamberg destaca la intensidad de las cacerías en esta ciudad en particular. La llamada manía de las brujas fue parte de un esfuerzo más amplio para eliminar la herejía. Tanto los protestantes como los católicos se consideraban herejes. Esto puede explicar en parte por qué hubo tan pocas cacerías de brujas en áreas religiosamente estables, como España, y tantas en áreas volátiles, como Alemania. Bamberg encaja perfectamente en esta visión. Era una ciudad recatolizada rodeada de estados protestantes. La mayoría de las víctimas eran mujeres. Sin embargo, uno de los pocos hombres ejecutados fue Johannes Junius, el alcalde de la ciudad. Como sucedía a menudo, fue implicado por otras víctimas bajo tortura. Junius continuó negando su participación en la brujería durante una semana de tortura, antes de finalmente confesar. Mientras estaba en prisión, escribió una carta secreta a su hija. Aquí hay un extracto. Podría ser esta la imagen que vemos en el Google Art, la del alcalde Johannes Junius. Quedó la injusticia plasmada en el tiempo de esta manera. Johannes Junius, 1573, 6 de agosto de 1628, fue alcalde, en alemán, burgomaestre, de Bamberg, y víctima de los juicios por brujería de Bamberg, quien escribió una carta a su hija en prisión mientras aguardaba su ejecución por brujo. No tenemos ningún grabado o dibujo de él, así que no podemos saber si es parecido a esta imagen del Google Art. El registro del juicio del burgomaestre Johannes Junius. El miércoles 28 de junio de 1628, fue interrogado sin tortura Johannes Junius, burgomaestre de Bamberg, bajo el cargo de brujería. ¿Cómo y de qué manera había caído en ese vicio? Tiene 55 años y nació en Niederweisich-Wetterau. Dice que es completamente inocente, no sabe nada del crimen, que nunca en su vida ha renunciado a Dios. Dice que es agraviado ante Dios y el mundo. Le gustaría saber de un solo ser humano que lo haya visto en tales reuniones, como la bruja Sábados. Enfrentamiento del Dr. Georg Adamian, le dice en su cara que jugará su vida en ello, que lo vio a él, Junius, hace un año y medio en una reunión de brujas en la sala del Consejo Electoral, donde comieron y bebieron. El acusado niega lo mismo en su totalidad. Enfrentado con un sirviente, Else, le dice igualmente que estuvo en Auxmorwalden un sabbat, pero primero se profanó la hostia sagrada. Junior niega. Acto seguido, se le dijo que sus cómplices habían confesado en su contra y se le dio tiempo para pensar. El viernes 30 de junio de 1628, el mencionado Junius fue nuevamente exhortado a confesar sin tortura, pero nuevamente no confesó nada. Con lo cual, como no confesaba nada, lo torturaron y le aplicaron las primeras empulgueras. Dice que nunca ha negado a Dios su Salvador ni se ha dejado bautizar de otra manera. Volverá a apostar su vida por ello. No siente dolor en los tornillos de mano. Tornillos para piernas, Beinschauben, no confesará absolutamente nada. No sabe nada al respecto, nunca ha renunciado a Dios. Nunca hará tal cosa. Nunca ha sido culpable de este vicio, no siente dolor. Es desnudado y examinado. En su costado derecho se encuentra una marca azulada, en forma de trébol, se pincha 3 veces sin sentir ni sacar sangre. Estrapado, nunca ha renunciado a Dios. Dios no lo abandonará. Si fuera tan desgraciado no se dejaría torturar tanto. Dios debe mostrar alguna muestra de su inocencia. No sabe nada de brujería. El 5 de julio, el mencionado Junius está sin tortura, pero con persuasiones urgentes, exhortado a confesar, y finalmente comienza y confiesa. La confesión del burgomaestre Johannes Junius.
Cuando en el año 1624 su pleito en Rothway le costó unos 600 florines, había salido, en el mes de agosto, a su huerto, Baumfeld, en Friedrichsbrunnen. Y, mientras estaba allí sentado pensando, se le había acercado una mujer como una doncella de hierba, que le había preguntado por qué estaba sentado allí tan afligido. Él le había respondido que no estaba abatido, pero ella lo había inducido con discursos seductores a ceder a su voluntad, y después de eso, esta moza se había transformado en una cabra, que balaba y decía: ahora ves con quién has tenido que ver, debes ser mía o te romperé el cuello inmediatamente. Entonces se asustó y tembló de miedo. Entonces el espíritu transformado lo agarró por la garganta y le exigió que renunciara a Dios Todopoderoso, a lo que Junius dijo: Dios, ayúdame, y entonces el espíritu venció por el poder de estas palabras. Sin embargo, regresó de inmediato, trajo más gente con él, y le exigió insistentemente que renunciara a Dios en el cielo y a todas las huestes celestiales, por cuya terrible amenaza se vio obligado a pronunciar esta fórmula: renuncio a Dios en el cielo y a su hueste, y en adelante reconoceré al diablo como mi Dios. Después de la renuncia, los presentes y el espíritu maligno lo persuadieron tanto que se dejó bautizar por el diablo en el nombre del espíritu maligno. El Morautín le había dado un ducado como dote de oro, que luego se convirtió en solo un tiesto. Entonces fue nombrado Crix, su súcubo se llamaba Vixen, Fuchsin. Los presentes lo felicitaron en nombre de Beelzebub y dijeron que ahora todos eran iguales. En su bautismo, entre otros, estaban el ya mencionado Morautín Christiana, el joven Heiserlin, Paul Glaser, Casper Uitich y Klaus Gebhardt, ambos jardineros. Después de esto se habían dispersado. En ese momento, su amante le había prometido proporcionarle dinero y, de vez en cuando, llevarlo a los sabbats. Cada vez que deseaba cabalgar hacia el sabbat, un perro negro se acercaba a su cama y le decía que viniera. Después de lo cual lo montaría, y el perro se alzaría en nombre del diablo y así volaría. Hace unos 2 años, lo llevaron a la sala del Consejo Electoral. A mano izquierda al entrar, arriba, en una mesa, estaban sentados el canciller, el burgomaestre Neudecker, el doctor George Shand, y otros 24. Como sus ojos no eran buenos, no podía reconocer a más personas. Ahora se le dio más tiempo para su consideración. El 6 de julio de 1628 se interrogó nuevamente al dicho Junio, para saber qué más se le había ocurrido confesar. Confiesa que hace como 2 meses, al día siguiente de una ejecución, estuvo en un baile de brujas en la Cruz Negra, donde Beelzebub se les había mostrado a todos y les había dicho expresamente en la cara que debían ser quemados todos juntos en este lugar, y había ridiculizado y mofado a los presentes. Nombra 4 brujas más. Los crímenes del burgomaestre Johannes Junius. Inmediatamente después de su seducción, su súcubo le había exigido que se deshiciera de su hijo menor, Hans Georg, y le había dado un polvo gris para este propósito. Esto, sin embargo, siendo demasiado difícil para él, se había ido con su caballo marrón. En cambio, su súcubo también lo había instado repetidamente a matar a sus 2 hijas. Y porque se negó, había sido golpeado por ello. Una vez, por sugerencia de su súcubo, se había quitado la hostia sagrada de la boca y se la había dado. Ocasionalmente se vio obligado a tener relaciones sexuales con su súcubo. Una semana antes de su arresto, cuando se dirigía a la iglesia de San Martín, el diablo lo encontró en el camino, en forma de cabra, y le dijo que pronto lo encarcelarían, pero que no se molestara, él pronto lo liberaría. Además de esto, por la salvación de su alma, no supo nada más. Pero lo que había dicho era la pura verdad. En eso apostaría su vida. El 6 de agosto de 1628, se leyó al antedicho Junio esta su confesión, que luego ratificó y confirmó en su totalidad, y estuvo dispuesto a arriesgar su vida por ella, y después voluntariamente confirmó lo mismo ante el tribunal. Más tarde ese día, el 06 de agosto de 1628, Johannes Junius fue quemado en la hoguera. Tal fue el final oficial del juicio y ejecución de Johannes Junius, pero no el final de esta trágica historia. Antes de su ejecución, Junius logró que uno de sus carceleros sacara de contrabando una carta de la Drudenaus, quien por el precio de un talero se la entregó a su hija Verónica. En la carta, él le advierte que huya de la ciudad antes de que ella también sea acusada de brujería por implicación y asociación similares. La carta es un escalofriante relato de primera mano del juicio y la tortura que sufrió mientras estaba detenido en el infame Bamberg Drudenaus. Muchos cientos de miles de buenas noches, amadísima hija Verónica. Inocente he venido a la cárcel, inocente he sido torturado, inocente debo morir. Porque quien quiera que entre en la prisión de brujas, debe convertirse en brujo o ser torturado hasta que invente algo de su cabeza y, Dios tenga piedad de él, se le ocurra algo.
Te cuento cómo me ha ido. Cuando me torturaron por primera vez, estaban allí el Dr. Brown, el Dr. Kotzendorfer y 2 médicos extraños. Entonces el Dr. Brown me pregunta, pariente, ¿cómo llegaste aquí? Le respondo, por la falsedad, por la desgracia. Escucha, tú, dice, eres una bruja, ¿lo confesarás voluntariamente? Si no, traeremos testigos y al verdugo por ti. Dije, no soy bruja, tengo una conciencia pura en el asunto. Si hay 1000 testigos, no estoy ansioso, pero con gusto escucharé a los testigos. Ahora me pusieron delante del hijo del canciller, y después Otfenels, ella me había visto bailar en Augsmoor. Respondí, nunca he renunciado a Dios, y nunca lo haré. Dios tenga la bondad de guardarme de eso, prefiero soportar lo que deba. Y luego vino también, Dios en el cielo ten piedad, el verdugo, y me puso las empulgueras, ambas manos atadas juntas, de modo que la sangre corrió por los clavos y por todas partes, de modo que durante 4 semanas no pude usar mis manos, como se puede ver en la escritura a continuación. Primero me desnudaron, me ataron las manos a la espalda y me arrastraron hacia arriba en la tortura, entonces pensé que el cielo y la tierra habían llegado a su fin. 8 veces me levantaron y me dejaron caer otra vez, de modo que sufrí una terrible agonía. Ahora me pusieron delante del hijo del canciller, y después Otfenels, ella me había visto bailar en Augsmoor. Respondí, nunca he renunciado a Dios, y nunca lo haré. Dios tenga la bondad de guardarme de eso. Prefiero soportar lo que deba. Y luego vino también, Dios en el cielo ten piedad, el verdugo, y me puso las empulgueras, ambas manos atadas juntas, de modo que la sangre corrió por los clavos y por todas partes, de modo que durante 4 semanas no pude usar mis manos, como se puede ver en la escritura a continuación. Primero me desnudaron, me ataron las manos a la espalda y me arrastraron hacia arriba en la tortura, entonces pensé que el cielo y la tierra habían llegado a su fin. 8 veces me levantaron y me dejaron caer otra vez, de modo que sufrí una terrible agonía. Ahora me pusieron delante del hijo del canciller, y después Otfenels. Ella me había visto bailar en Augsmoor. Respondí, nunca he renunciado a Dios, y nunca lo haré. Dios tenga la bondad de guardarme de eso. Prefiero soportar lo que deba. Y luego vino también, Dios en el cielo ten piedad, el verdugo, y me puso las empulgueras, ambas manos atadas juntas, de modo que la sangre corrió por los clavos y por todas partes, de modo que durante 4 semanas no pude usar mis manos, como se puede ver en la escritura a continuación. Primero me desnudaron, me ataron las manos a la espalda y me arrastraron hacia arriba en la tortura, entonces pensé que el cielo y la tierra habían llegado a su fin. 8 veces me levantaron y me dejaron caer otra vez, de modo que sufrí una terrible agonía. Y nunca lo haré. Dios, en su gracia, me guarde de eso, prefiero soportar lo que deba. Y luego vino también Dios en el cielo ten piedad el verdugo, y me puso las empulgueras, ambas manos atadas juntas, de modo que la sangre corrió por los clavos y por todas partes, de modo que durante 4 semanas no pude usar mis manos, como se puede ver en la escritura a continuación. Primero me desnudaron, me ataron las manos a la espalda y me arrastraron hacia arriba en la tortura. Entonces pensé que el cielo y la tierra habían llegado a su fin. 8 veces me levantaron y me dejaron caer otra vez, de modo que sufrí una terrible agonía. Y nunca lo haré. Dios, en su gracia, me guarde de eso, prefiero soportar lo que deba. Y luego vino también, Dios en el cielo ten piedad, el verdugo, y me puso las empulgueras, ambas manos atadas juntas, de modo que la sangre corrió por los clavos y por todas partes, de modo que durante 4 semanas no pude usar mis manos, como se puede ver en la escritura a continuación. Primero me desnudaron, me ataron las manos a la espalda y me arrastraron hacia arriba en la tortura. Entonces pensé que el cielo y la tierra habían llegado a su fin. 8 veces me levantaron y me dejaron caer otra vez, de modo que sufrí una terrible agonía. De modo que durante 4 semanas no pude usar mis manos, como se puede ver en la escritura. Después de eso, primero me desnudaron, me ataron las manos a la espalda y me subieron a la tortura. Entonces pensé que el cielo y la tierra habían llegado a su fin. 8 veces me levantaron y me dejaron caer otra vez, de modo que sufrí una terrible agonía. De modo que durante 4 semanas no pude usar mis manos, como se puede ver en la escritura. Después de eso, primero me desnudaron, me ataron las manos a la espalda y me subieron a la tortura, entonces pensé que el cielo y la tierra habían llegado a su fin. 8 veces me levantaron y me dejaron caer otra vez, de modo que sufrí una terrible agonía. Junius fue quemado en la hoguera el 6 de agosto de 1628. En fin, amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó, pulgar arriba.